Muy bien. Buenas tardes a todos. Entonces, en esta clase vamos a ver otro tipo de modelos de sensado. Eh, Seguimos usando láseres como un ejemplo de localización, pero en vez de hacer como estábamos haciendo en la clase pasada, eh, la identificación de puntos dentro del mapa, donde el mapa estaba descrito como por rectas, ahora estamos haciendo la ubicación de esos puntos dentro de una matriz. Tal vez para entenderlo de manera más fácil, voy a mostrarles una figura que viene en realidad en la sección siguiente, pero donde se muestra el robot, ¿cierto?, disparando estos láseres, estos haces del láser que son las líneas grises, y nosotros podríamos tener el espacio dividido en una matriz. O sea, podríamos decir que el espacio es como una imagen, con píxeles. Y tenemos las filas. Entonces, donde hay un pedazo de pared, podemos poner un píxel pintado, también, aquí, etc. Y después lo que tenemos que hacer es tomar la medición del láser. Supongamos que el láser nos dijo, aquí estas mediciones están perfectas, no están dibujadas sobre la pared en forma exacta, pero en la realidad a veces quedan cortas, quedan un poco pasadas, se van generando ruidos en la medición de la distancia que hacen que algunas distancias queden un poco cortas, otras pasadas, y se genera una medición que, si uno trazase una línea uniendo los puntos de medición, zigzaguea de alguna manera por el ruido en torno al valor real. Entonces, en el método basado en campos de verosimilitud, lo que uno hace es tomar la posición del punto y buscar la zona del mapa ocupada, la más cercana. Hay varios píxeles que están ocupados. Pero lo más probable es que esta medición haya sido originada por el píxel que está próximo a ahí, por ese de ahí. Y no por alguno de los otros. Y así cada una de las mediciones o cada uno de los haces tiene un píxel próximo. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es la probabilidad de haber medido lo que estoy viendo con el láser, uno puede refrasear eso como cuál es la probabilidad de que estas distancias no sean mayores a un cierto valor. En principio, si yo tengo el robot posicionado donde lo estoy mirando y observo mediciones que andan por aquí, en esta línea azul, esas mediciones están totalmente desplazadas con respecto a la pared real. Por lo tanto, es poco probable que el robot que está dibujado aquí haya hecho esa medición. O sea, o dicho de otra manera, es poco probable que esa medición P de Z venga de la configuración de posición actual y del mapa actual. Esta pared es parte del mapa actual. Entonces, uno podría decir que la discrepancia entre lo que se está midiendo y lo que está registrado en el mapa cuantifica la probabilidad de que esa medición sea correcta. Si la discrepancia es baja, es más probable que la medición sea correcta. Si la discrepancia es alta, es menos probable que la medición sea correcta. Entonces, desde el punto de vista matemático, ¿cómo se describe en este caso el proceso? Entonces, antes de entrar en detalle, solamente mencionar algunas características que diferencian este método de campos de verosimilitud versus el anterior. En este método no estamos resolviendo un problema de ray tracing o ray casting, que era el problema de trazar un rayo, básicamente hacer la intersección de ecuaciones de la recta. Entonces, tenemos la recta del rayo con la recta que describe la pared, y teníamos que encontrar ese punto de intersección. En este caso, no estamos haciendo eso, sino que simplemente nosotros, a partir de la geometría, que es lo que vamos a ver a continuación, sabemos dónde está el extremo de ese rayo. Y lo ponemos encima del mapa, que es esta matriz, una matriz con píxeles. Y podemos en esa matriz buscar el vecino más cercano. Y para eso no necesito resolver un problema de geometría. Entonces, por ahí hay una diferencia que puede hacer que el método sea computacionalmente un poquito más rápido. Y ahora, ¿qué tan rápido eso va a depender mucho del entorno y del tipo de datos que hay? Porque en el otro método
de alguna manera uno tiene que extraer esas paredes. Y hablábamos de hacer una regresión o de trazar una línea que calza con la pared, o hay otros métodos, y ahí es donde se gasta un poco de tiempo en procesar. También decíamos, alguien podría haber entregado el mapa ya hecho. Entonces, el punto es que el mapa normalmente se hace una sola vez, y ese costo, si bien tiene un costo computacional, no hay que estar realizándolo en cada iteración. Por lo tanto, estas comparaciones que aparecen en algunos artículos de que un método es más rápido que el otro, hay que tomarlas considerando un poco cuál es el contexto, si el mundo está descrito solamente por líneas, o si hay otros objetos dentro del mundo que podrían ser pilares en un edificio que tienen forma circular. Entonces ya se empieza a poner más complicado, porque no es solamente la intersección de una haz, que es una recta con otra recta, sino que es de una recta con un círculo, o de una recta con otra figura geométrica. Entonces, en este caso, efectivamente, no está esa necesidad de tener que convertir los elementos del mapa en objetos geométricos. Simplemente un tema de búsqueda. Y, como digo, tendería a ser más rápida siempre y cuando lo que uno está buscando está cerca. Por eso digo, es un poco relativo esto de que este método es más rápido. En general, uno puede decir, sí, las cosas que uno mide están cerca de los objetos físicos. Después, otra característica importante es que el método de campos de verosimilitud no tiene una interpretación física directa, porque en el caso anterior nosotros estábamos modelando los rayos, modelando la escena, y todo estaba asociado a un elemento físico. Aquí, si bien hay un elemento físico que genera el mapa, puede ser una pared, un objeto en la escena, estamos buscando el punto más cercano. No hay una intersección realmente de rayos, por lo tanto uno puede llegar a distribuciones de probabilidad que no son exactamente las mismas que en el caso anterior. La ventaja es que, como uno está asumiendo que hay una cierta continuidad en el espacio, a pesar de que uno puede estar usando una matriz que es discretizada, uno obtiene funciones de distribución que son un poco más suaves. O sea, cuando el robot cambia de posición, la función de probabilidades P de Z dada X va variando en forma suave o más continua que en el otro caso. En el otro caso, pueden haber saltos discretos, debido a que si se mueve un poco el robot, puede que algunos rayos que antes atravesaban a través de una puerta o de una ventana dejen de hacerlo desde otra posición, desde otra mirada, ¿no? Entonces la distribución va a hacer saltos que son más notorios que en este caso. Y bueno, se requiere conocer la posición y la orientación del robot, pero eso es parecido también al caso anterior. Entonces, en primer lugar, si nosotros tenemos un vector que nos dice dónde está el robot en el plano X, en el eje Y y en la orientación θ, también tenemos valores que están en coordenadas locales del sensor. Me explico. Si el robot está ubicado aquí, tenemos un robot que está ubicado en X, Y y tiene orientación θ. A su vez hay un marco de referencia imaginario que está pegado al robot. Podríamos decir que estos son los ejes ortogonales del marco, y podemos decir esto es Y, perdón, esto es X robot, Y robot. Y el láser va a hacer mediciones que tienen un ángulo θ tilde. Otra medición, otra medición, otra medición. Esas mediciones van a ser en cartesiana, en el marco de referencia del robot. Aquí tal vez uno podría poner una supra R para decir esto son coordenadas en el marco del robot, estas en cambio son coordenadas en el marco del mundo. Este eje sería un eje X del mundo, world, Y, world, y estos en cambio son puntos que están en coordenadas X robot, Y robot. Pero es muy fácil por geometría traspasar estas coordenadas que están en el marco del robot a coordenadas en el marco del mundo, ¿no? O sea, si nosotros tomamos esto como un vector, supongamos que se llama el vector P en el marco del robot, y este es el vector posición en el marco del mundo. La posición del punto resultante del extremo sería esta de acá, ¿no?
Entonces, el P del robot visto en el marco del mundo es igual al PW más el vector PR, y este vector PR, o sea, esta sería la medición Z, pongamos aquí medición Z como vector, que es la suma de dos vectores, el PW y el PR. El PW tiene coordenadas X, Y, eran las que estaban definidas acá. Y no podemos llegar y sumar las coordenadas X tilde, Y tilde, porque esas coordenadas están en este marco. Tenemos que considerar que aquí hay una rotación de marco. Entonces, la rotación θ del robot aplicada a las coordenadas X tilde, Y tilde, nos dan, como si yo tuviese dibujado acá el vector con θ tilde, ¿cierto?, que tiene coordenada horizontal X tilde y coordenada vertical Y tilde. Esto está en Y del robot, X del robot. Si rotamos este marco, lo rotamos a esa posición, este eje lo subo hasta acá en una cantidad θ. Este eje Y también lo tengo que rotar en una cantidad θ, de manera que se vuelve ortogonal. Entonces aquí está el Y rotado, el X R rotado, y este vector azul también se rota en una cantidad θ. Entonces queda por ahí. Y esa rotación significa que el largo de este vector, que era R, en realidad lo tengo que proyectar en la horizontal por coseno de θ más θ tilde, y en la vertical va a ser algo parecido, va a ser R por seno de θ más θ tilde. Entonces, esto es un recordatorio de operaciones de rotación, pero si uno utiliza las relaciones trigonométricas y separa el coseno como coseno de θ por coseno de θ tilde menos seno de θ, seno de θ tilde, etc., uno puede reescribir o darse cuenta que se puede reescribir de esta manera. Esto como la posición más la rotación del vector por la matriz de rotación R de θ. La matriz de rotación R de θ es la matriz que tiene coseno de θ menos seno de θ cos θ. Entonces el punto es que yo puedo expresar la coordenada polar de la medición, porque el sensor entrega mediciones en polares, una distancia R en una dirección θ tilde. La puedo llevar a coordenadas cartesianas del mundo. Y eso es lo que está dibujado acá. Y entonces, al hacer este proceso, que era lo que les decía en la lámina anterior, estamos diciendo que la ubicación de la medición en coordenadas del mundo es el ángulo que tenga el robot más el ángulo del láser, y veo el punto final es la posición del robot más R por coseno del ángulo total, R por coseno. Y eso lo podemos llevar a esta forma, que era lo que habíamos hecho en la lámina anterior. Entonces, si el sensor no está centrado en el centro del robot, o sea, supongamos que tenemos un sensor que está puesto acá en una esquina del robot, y esto está con un ángulo alfa, entonces el sensor está puesto acá, el procedimiento también sigue siendo válido, ¿no? Pero lo que tenemos ahora es que los datos del sensor están desplazados en un cierto factor. Y eso cambia un poco la fórmula, porque vamos a tener que la medición va a tener una componente de desplazamiento XS. Esto está, fíjense, en coordenadas del robot, va además a tener una componente de XS y YS, que es ese desplazamiento del marco local referido al marco en el centro de referencia del robot. ¿Y por qué considerar esto? Primero, porque en general los sensores no están puestos en el centro del robot. O sea, uno podría explicar el método de manera simplificada asumiendo que está en el centro. Pero la verdad es que no está. Entonces, en la práctica hay que sumar estas cosas. Y en la práctica además ocurre otra cosa, que uno monta el sensor y en realidad uno no tiene cómo muchas veces medir esto con exactitud. Por lo tanto, aquí hay una fuente de error. O sea, aquí en realidad uno podría sumar, tengo un ruido en ubicar, en posicionar el sensor. Además del ruido que puedo tener acá, ¿no es cierto? En la distancia yo tenía la distancia real más un ruido en distancia. Y en el ángulo también tengo un ángulo real más un ruido en el ángulo. Entonces hay varias fuentes de ruido, y por eso es que
si uno quiere hacer una descripción muy completa del proceso, entonces uno debería tener eh, estos ingredientes también considerados. Ahora, si uno es capaz de medir con certeza absoluta este desplazamiento, bueno, ahí hay un ruido menos que incorporar. Entonces, si el sensor coincide con el centro del robot, bueno, esto de acá sería 0, y se simplifica la descripción. Si no, hay que usar la descripción completa. Entonces, después, el error se asume también como algo que distribuye de manera normal, de media 0. O sea, si yo tengo aquí un obstáculo en el mundo y disparo el láser contra ese objeto, voy a asumir que el error de distancia de la medición, o sea, supongamos que la medición cayó por acá, aquí hay un error, épsilon, ese épsilon es de media 0. O sea, a veces el láser se pasa un poco y mide por acá, a veces mide al otro lado de la línea, pero en general debiese tener media 0, con una varianza que era la misma que teníamos en el caso anterior, un sigma hit. Entonces, esa sería nuestra función de densidad de probabilidades de dar con el objeto. Si además incorporamos, al igual que en el caso anterior, la probabilidad de que alguien se cruce o de que el láser atraviese alguna ventana o puerta y al final mida el rango máximo, entonces también se puede hacer lo mismo que se hacía en el caso anterior, que se suman a la probabilidad de hit, la probabilidad de ruido aleatorio o la probabilidad de rango máximo. ¿Ya? Cómo encontrar los parámetros alfa, en este caso es exactamente igual que en el caso anterior, por lo tanto eso no lo voy a explicar de nuevo. Pero entonces, ¿cómo hacemos a calcular lo que nosotros queremos finalmente entregar, que es la probabilidad de z dada la posición y dado el mapa? Entonces, para calcular esto, que es lo que necesito después para implementar el filtro de Bayes discreto, o el filtro de partículas, para esto entonces tengo que darle a la función mis mediciones, mi posición, aquí estoy dando, estoy preguntando qué tan probable es que haya medido ese z. Entonces, ya tengo que decirle qué z medí. ¿Desde qué posición supuestamente lo medí? Desde esta de acá, desde x de t. ¿Y cuál era el mapa? Bueno, aquí tengo que pasar el mapa SM, en realidad es como una matriz. Entonces, el algoritmo va a decir que para todos los z que tenga en este listado, ¿no? Aquí el z mayúscula en realidad es este z de t, z de t es este z mayúscula, entonces estoy diciendo que para cada elemento que viene en el listado de mediciones, si la medición no es una medición de rango máximo, o sea, no es un as que se escapó, lo tengo que pintar en el mapa. ¿Cómo lo pinto en el mapa? Bueno, eran las fórmulas geométricas que habíamos visto en las láminas anteriores, la posición del robot más la posición del sensor por coseno de teta menos y, coseno de teta más el radio por coseno de la suma del ángulo del robot más el ángulo del as, que es el teta pi. Lo mismo para el y. Y después, aquí aparece en esta línea, esta es la línea en realidad complicada del algoritmo. Aquí está puesta de una manera que parece bastante inofensiva, porque dice, bueno, entonces tengo que encontrar ahora el objeto del mapa, x' y prima, más cercano a la medición que acabo de hacer. Esta es la medición que acabo de hacer, tiene esas coordenadas. Y tengo que buscar el objeto en el mapa que está más cercano a esa medición, que sería uno que tiene coordenadas x', y'.
Entonces, como les decía, aquí el proceso complicado es buscar dónde está ese punto cercano dentro del mapa. Y por eso acá dice, es minimizar este problema que está entre corchetes, de aquí hasta aquí. Esta barrita de acá significa dado que x' y' es una celda ocupada en el mapa M. Entonces, si mi robot estaba por acá, voy a poner aquí las coordenadas, hay una pared, y supongamos que dibujo uno de los rayos que emanan del sensor. El sensor me dijo, la medición cayó ahí, en este punto. Después tengo que ir a la matriz y empezar a buscar en un vecindario, no sé, si hay píxeles que están ocupados, ¿cierto? Y quedarme con aquel que esté en distancia euclidiana más cercano. Porque hay varios que están ocupados que caen dentro de una región de búsqueda. Y de qué tamaño defino la región también va a depender un poquito del error que tenga, de la resolución que tenga el mapa y del error que tiene el sensor. O sea, si mi sensor tiene una resolución de 5 centímetros, hace mediciones de distancia de 5 en 5, entonces lo lógico sería discretizar el mapa más o menos en ese tamaño. Por lo tanto, si me quiero asegurar si es que hay algo alrededor, yo podría buscar en un rango de 2 veces para el lado izquierdo, 2 veces para el lado derecho, o sea, de menos 20 a 20 centímetros. Y si no encontré ningún obstáculo ahí, quiere decir que no hay nada. O sea, el láser en realidad debería haber dado otra cosa o hay un error. Entonces, esa es básicamente la estrategia. Para cada medición tengo que poner una ventana alrededor de esa medición y buscar si hay algún punto próximo, ¿no? Y entonces, en base a esa distancia, ya va a aparecer una distancia que aquí está escrita como dist. Pero ¿qué cosa es dist? Dist tal vez no se entienda aquí muy bien en la fórmula porque quedó en una línea siguiente por temas de espacio. Pero dist es igual a la distancia que se genera entre la medición y el punto más cercano. Por eso dice, primero hay que resolver el problema de encontrar el punto cuál es el más cercano, ver cuál es esa distancia euclidiana y ese valor asignarlo a la variable dist. Entonces después calculo la probabilidad de dist, que debe ser una variable de media cero, con sigma cuadrado. Y a esto le puedo sumar más alfa veces la probabilidad de Rand. Recuerden que Rand, la probabilidad P max de z, dado x y el mapa, normalmente se define como una uniforme que va a ser el z máximo. O sea, si yo grafico una distribución uniforme, y yo sé que el láser no mide más de 200 metros o de 100 metros, digo, bueno, un error en la electrónica podría generar un valor en cualquier parte de este tramo, y todos los valores son equiprobables. Por lo tanto, esto sería un uniforme que va de 0 hasta z max. Y por lo tanto, la función de densidad de probabilidades es 1 partido por z max. Entonces, aquí que estoy haciendo, estoy sumando alfa más z max al valor, ¿cierto? Alfa hit por la probabilidad de hit. Entonces, la probabilidad de haber medido algo nuevamente puede surgir de una causa hit o de una causa de error común y corriente, multiplicado por la probabilidad del Q anterior. Pero primero Q se inicializó en 1, ¿cierto? Y este algoritmo está haciendo esto para cada una de las mediciones. Por lo tanto, primero calculé para Z1. O sea, aquí había 1 por Z, por la probabilidad de haber medido Z1. En la siguiente iteración, el algoritmo cambió de índice y pasó a 2, la segunda medición. Entonces, aquí voy a tener Q de 1 por la probabilidad de Z2, y así sucesivamente. O sea, finalmente voy a tener P de Z1 dado X por probabilidad de Z2 dado X por bla, 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 hasta probabilidad de Z sub K mayúscula dado X. En todas, faltó aquí agregar dado el mapa también. Obviamente hay un mapa. Pero esta es otra manera de construir rápidamente la función de probabilidades de haber medido algo. Como pueden ver, el algoritmo incluso tiende a ser un poco más simple que el del modelo basado en rayos. Este es el modelo basado en campos de verosimilitud o likelihood fields. Estos son básicamente los nombres de las variables que hemos usado, como resumen. Características, les decía, la probabilidad que uno obtiene calculada de esta manera es suave. Es una función que varía suavemente. El cómputo lo estamos haciendo en 2D todo el tiempo porque estamos buscando cosas en el espacio bidimensional, no en el espacio
3D, no hay un parámetro como de... si bien está la orientación del robot, que sería el tercer grado de libertad, está implícito. Y las desventajas es que no se modela de manera explícita gente u objetos dinámicos. Se podría modificar el algoritmo para poner ciertas cosas en el mapa que van cambiando y van saliendo. O sea, yo podría poner ciertos píxeles que los etiqueto como aquí había algo y ahora no hay nada, ¿no? Entonces, tal vez es porque ahí hay un objeto móvil. Y hay otros objetos que si yo vuelvo a medir, vuelven a aparecer, y vuelvo a medir, vuelven a aparecer. Me cambio de lugar, vuelvo a medir, vuelven a aparecer. Entonces, esos son objetos estáticos. La versión que he explicado es solamente con objetos estáticos, se podría modificar para objetos dinámicos. Tal vez, y ahí es donde uno empieza a encontrar gente a favor de un método, gente a favor del otro, el hecho de tener que actualizar, nuevamente como les decía la clase pasada, hay gente que hace mucho tiempo atrás opinaba ciertas cosas sobre estos algoritmos, y esas cosas, que si bien eran válidas hace 10 o 15 años atrás, hoy en día, en mi opinión, no necesariamente son válidas porque el poder computacional ha ido cambiando. Entonces, eh, años atrás se argumentaba que una cosa mala de este método era que se requería mucha memoria, porque básicamente, si se imaginan un espacio grande, que uno lo tiene que subdividir en píxeles, significa tener imágenes gigantes de un lugar. Entonces, si dividimos un metro en resolución de 1 centímetro, porque los láseres actuales están llegando a esas resoluciones, los comunes, tendríamos 100, en 1 metro cuadrado tendríamos 10.000 puntos. Imagínense entonces en un espacio de 100 metros cuadrados, tendríamos 10.000 por 100, o sea, 1.000.000 de puntos que hay que actualizar. Y un espacio de 100 metros cuadrados es probablemente un par de salas de clase, son 10 por 10 metros, cada sala de clase puede tener 5 por 5. Entonces, para que se hagan un poco la idea de las dimensiones, o sea, si quieren representar un campus y un robot que se está moviendo en ese campus, imagínense de qué tamaño tendría que ser el mapa en píxeles. Entonces, hay mucha información que guardar, que probablemente es información que está vacía, porque muchos píxeles van a estar vacíos, pero igual hay que tener un mapa muy grande, lo cual hace que el costo computacional en memoria, más que en procesamiento, sea alto, ¿no? Y por esa razón, el estar actualizando píxeles en forma dinámica hace que la actualización de objetos dinámicos en este tipo de métodos no sea algo muy atractivo o deseable de hacer. Pero eso es cierto si es que el poder computacional es limitado y uno está haciendo esto en un microprocesador pequeño. Hoy en día eso ya no es tan cierto, entonces se podría implementar incluso con objetos dinámicos. Después, para reducir algunas de las desventajas, uno puede etiquetar los píxeles como en áreas conocidas cuando ya han sido exploradas, áreas que no han sido exploradas, y solamente ir actualizando aquellas zonas que se están descubriendo a medida que el robot va avanzando. Entonces, uno podría decir, voy a hacer crecer mi matriz en base a la necesidad. Si el robot siempre se está moviendo en la misma zona, no tengo para qué crear un mapa entero del campo. Puedo hacer solamente una zona del patio, por decir. Y a medida que voy avanzando, voy cambiando de estado los píxeles que primero coloqué como estado desconocido, y los voy asignando a este píxel está ocupado, aquí hay, no sé, una banca, un árbol, una columna, una pared, o píxeles que están libres. Y si el píxel está en categoría desconocido, simplemente tengo que usar como probabilidad de medición cualquier cosa que está en el rango máximo de medición. Y después puedo precalcular las distancias al píxel más cercano. Por último, está el método basado en correlación. El método basado en correlación recibe dos nombres. En algunos casos lo llaman método de map matching o método de scan matching. Y eso es dependiendo de la correlación contra qué se hace. O sea, si yo tengo una nube de puntos que me entregó el láser, voy a tratar de hacer el dibujo acá. O sea, tengo un robot, están las ruedas del robot, y el láser está haciendo una serie de mediciones. En ciertas direcciones estoy obteniendo unos puntos. Yo podría inferir de que probablemente estoy mirando la esquina de una habitación o de algo. Si me desplazo a otra posición, ¿no? El robot se mueve,
se desplaza a una nueva ubicación. Y desde esa nueva ubicación va a haber también una serie de puntos. Cuando el robot que se movió, uno le pregunta qué está midiendo, el robot... Ahora, yo en este dibujo superpuse las mediciones del primer robot que estaba en rojo con las del segundo robot que estaba en azul. Pero inicialmente las mediciones en ambos casos están en coordenadas del sensor. O sea, el primer robot me habría dicho a la pared, y si yo tomo la dirección hacia adelante, en esa orientación, eh, habría tenido una cierta distancia. Y si yo tomo la dirección hacia adelante, en este caso tengo otra distancia. Por lo tanto, si yo dibujo distancias versus ángulo, ¿no es cierto? Al principio aquí tenía un punto con una distancia, cierta distancia grande, después se va achicando a medida que voy barriendo, después va creciendo de nuevo, o sea, llego a un mínimo que es justo la distancia ortogonal, después va creciendo de nuevo hasta llegar a un máximo que es esta esquina, y después los otros rayos empiezan a achicarse nuevamente, ¿no? Entonces, ocurriría algo así. Y con el azul va a ocurrir otra cosa que es parecida, o sea, al principio es más pequeño y después se va haciendo probablemente más grande porque estoy inclinado, estoy chueco contra la pared, entonces se va agrandando, pero después llego a un máximo, bien digo, a un máximo. En este caso, en el azul, por la posición en que lo puse, en realidad lo que pasaría es que vería rayos que cada vez son más grandes, hasta que llego a la esquina y de ahí se empiezan a achicar. Hasta que tengo el ortogonal que es más chico y después de nuevo se empiezan a agrandar. Entonces, dijimos, se van agrandando todos y después se empiezan a achicar. Entonces, si se fijan, hay una similitud entre este pic y el pic del azul y el pic del rojo. O sea, yo podría trasladar las mediciones hasta hacerlas coincidir. Tengo que trasladarlas tanto en ángulo como en distancia. En este caso, claro, la línea azul la dibujé muy arriba y casi la diferencia de distancia entre un pic y el otro es muy pequeño, ¿no? En esta dirección la diferencia es muy pequeña, por lo tanto el desplazamiento vertical es pequeño. Ese representaría como el desplazamiento longitudinal del robot y el corrimiento que tengo que hacer hacia el lado para hacer que este pic coincida con el de acá. Tendría que una figura desplazarla una cierta cantidad de delta teta corresponde a cuánto se giró el robot entre una posición y la otra. Entonces aquí lo que estoy haciendo es descubrir cuánto avanzó el robot, cuánto se movió, a partir de comparar el desplazamiento relativo entre mediciones. Como yo sé que estoy midiendo un objeto que es rígido, este objeto yo lo puedo rotar y trasladar hasta que ambas mediciones calcen, y esa operación de rotación y traslación es equivalente a la traslación y rotación que tuvo que hacer el robot, ¿cierto? Para llegar a la nueva ubicación. Puede que entre medio el robot haya zigzagueado, pero el hecho concreto es de que cuando comparo la posición final con la posición inicial, eh, esa es mi discrepancia en orientación y traslación. Esa es una manera de ver el problema. La otra manera es análoga, pero en vez de hacer un calce de las mediciones contra las mediciones del robot en un instante anterior, hago el calce de las mediciones con respecto a elementos que están en el mapa. Entonces, cuando hago ese calce con respecto a elementos que están en el mapa, se habla de map matching, pero la técnica es la misma en el fondo. Cuando hago el calce de mediciones contra objetos que están en otra medición, eso se llama un scan matching porque estoy haciendo scan con scan, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un diagrama en el cual yo tengo un escaneo que viene del sensor, tengo un mapa local y tengo una localización global en la cual tengo un mapa que es el mapa global. El mapa M es el mapa completo del lugar, el mapa M local es solamente una parte del mapa. La diferencia está en que el robot no ve el mundo entero, porque aquí podría haber una pared y un pasillo, ¿cierto? Entonces el láser solamente alcanza a ver una cierta parte y después aquí podría haber otro pasillo largo. Entonces el mapa global es todo el mapa con pasillos, habitaciones, etcétera, pero el robot solamente ve una parte de este mapa. Entonces
una de las dificultades del problema es que si yo veo una esquina, debería dibujarla de otro color. Vamos a ver si cambia de acá de color. O sea, si yo veo esta esquina, esa misma esquina podría estar acá. No en esta habitación, suponiendo que aquí hay una habitación. Entonces, el problema de matching aquí es que puede haber un calce de un lugar con varios lugares. Por eso es que el filtro de partículas es bueno para este tipo de problemas, porque inicialmente yo tengo múltiples lugares candidatos para el cual el scan local, ¿no es cierto?, coincide con el mapa global. No es única la solución, a menos de que tuviese un recinto donde los objetos tienen formas distintas. Entonces, aquí podría tener unos objetos pegados a la pared como figuras geométricas, y en esta otra habitación podría tener círculos. Entonces ahí voy a ver, sí, estoy en la habitación de los círculos y aquí estoy en la habitación de los triángulos. Pero si no tengo esos objetos, las paredes lisas se ven iguales, geométricamente calzan, tengo múltiples lugares candidatos, ¿no? La mayoría de los espacios reales interiores son así, tienen simetría, tienen paredes que son ortogonales, por lo tanto, nunca hay elementos que sean muy distintivos, y por esta razón es que aparece el filtro de partículas como una opción para este tipo de problemas. Pero aquí, como les decía, el punto importante es hacer el matching. El matching puede fallar y no nos vamos a detener en cómo hacer el matching, porque es parecido a un proceso de búsqueda. Uno puede utilizar la distancia de Hausdorff o un algoritmo que, si lo googlean, también es bastante fácil, que se llama ICP, Iterative Closest Point, que no es otra cosa que tomar los puntos que están en una nube y buscar el que esté más cercano, ¿no? Distancia euclidiana. Entonces, es como hacer un look for, de decir, tomo uno y lo comparo con todo. ¿Y cuál es el más cercano? Este. Ya, ok. Entonces, defino una pareja de puntos, lo saco de la lista y tomo el siguiente. Ya, este punto es el más cercano a cuál de todos de los que están en otro conjunto. Este. Ya. Entonces, lo emparejo y así los voy sacando de la lista hasta que termino de hacer ese proceso. Entonces, no es algo muy complicado, sofisticado. Efectivamente, existen varios trabajos de investigación sobre cómo apurar el ICP, porque lo que yo les acabo de explicar es como el método un poco de fuerza bruta, de tomar uno y lo comparo con todos, tomo el siguiente, lo comparo con todos, tomo el siguiente, lo comparo con todos. Y a veces uno podría como reducir esa búsqueda haciendo una subselección de puntos. Entonces yo podría agrupar puntos y digo, estos puntos están cerca, entre sí, más o menos cerca, y los voy a comparar contra otros puntos que están relativamente cerca entre sí. Entonces, primero se aplica como un paso de clustering, de agrupar puntos, y después agrupo, o comparo grupos con grupos. Entonces hay estrategias de ese estilo. Pero, como les digo, si uno busca información sobre ICP, van a encontrar varios papers y son fáciles de implementar. O muchas veces están las librerías ya hechas para resolver ICP. Con respecto al desplazamiento inferido, aquí solamente para darles como una sensación de lo que está ocurriendo geométricamente, consideren que el robot está primero en una posición P sub T, está ubicado acá, mirando en alguna dirección. Y después de un rato el robot se mueve a una nueva ubicación, también mirando en una cierta dirección. Aquí estaba mirando en esta dirección, está tapada por uno de los rayos, pero aquí están los ejes del robot. Entonces, tenemos un desplazamiento D. Y esto es geometría simple, o sea, no hay mucha complicación acá, porque yo puedo decir que P de t, este vector, el vector P de t, más el vector del láser, obviamente tengo que sumar manzanas con manzanas, peras con peras, ¿no? Este vector que está en coordenadas del láser lo tengo que llevar a coordenadas del mundo, pero una vez que hago eso, aquí suponiendo que ya está en coordenadas del mundo, sumaría L de t, la suma del vector rojo más el vector verde, me tiene que dar el vector azul, que es el mapa. Ahora, si el robot se desplaza a un nuevo lugar, voy a tener una nueva relación, y se forma aquí un nuevo triángulo. Entonces está el vector L de t, que es igual a ¿qué cosa? Al desplazamiento más el nuevo L de t. Estoy mirando el mismo punto. Entonces, y esto intencionalmente lo estoy haciendo con ese punto para decir,
Si yo estoy haciendo, supongamos que hemos resuelto el problema de scan matching. Entonces ya identifiqué que este punto que aparece acá, primero lo vi en una cierta dirección, que es la línea LDT, la línea verde. Después me moví y ese mismo punto lo vuelvo a registrar, a medir en una nueva dirección, porque obviamente el robot se desplazó y a una nueva distancia. Entonces esa nueva distancia es LT más 1. Ese vector LT más 1 es un nuevo vector que define la nueva dirección, nueva distancia. Entonces yo diría LDT es igual a el desplazamiento T más 1 más L de T más 1. Y yo puedo juntar aquí las ecuaciones, estas dos ecuaciones, para resolver cuánto vale el desplazamiento. Porque esto de acá es igual a esto de acá, entonces yo lo puedo juntar. Entonces, aquí estamos haciendo un poco el análisis geométrico en una situación sin ruido, para no complicar las cosas. Pero decíamos, el elemento M del mapa es la posición del robot más el L de T. Después la posición P de T más 1, que es la posición nueva. Si vamos acá al dibujo, la posición nueva no está dibujada, pero voy a poner acá un vector, un nuevo vector rojo. Hagámoslo de color naranja, no sé si se ve. Este vector naranjo es la nueva posición. Si tenemos P de T más 1 es igual a la posición antigua más el desplazamiento del robot. Entonces, la posición antigua más el desplazamiento del robot me da la nueva posición. Y por otro lado, teníamos que el elemento M del mapa, visto desde la nueva posición, más L de T más 1, tiene que ser igual al elemento del mapa que habíamos visto desde la posición antigua más L de T. Entonces, podemos primero reemplazar la ecuación número 4 en la ecuación 5. La ecuación 5 la podemos escribir entonces como P de T más 1 más L de T más 1, que es este lado, está acá. Y en vez de poner el elemento M del mapa, estamos poniendo la ecuación 3, que es, esto de acá es M. Pero, además, el punto P de T más 1 es ¿qué cosa? Es el punto antiguo más el desplazamiento. Entonces fíjense que acá el punto antiguo aparece en el lado izquierdo y aparece en el lado derecho. Se van. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento es simplemente el d de t más 1. Es igual a la diferencia entre t más 1 menos, perdón, es L de t. Debería borrar acá. Es L de t menos L de t más 1. Ese fue el desplazamiento que hizo el robot. Y lo puedo inferir a partir de esta resta, ¿no? Entre comillas, estamos diciendo, tomemos el conjunto de mediciones, porque aquí lo hice con un punto. Y estoy asumiendo que de alguna manera mágica puedo identificar ese punto. En la práctica uno tiene una medición, esa medición es simplemente un número que tiene distancia y tiene un ángulo, pero no puedo totalmente asociarlo a la primera, porque podrían haber puntos que están cercanos, que son parecidos. Necesito hacer el calce de la nube completa, ¿no es cierto? Encontrar cuál es la rotación, traslación, pero conceptualmente eso es lo que uno está haciendo. Está diciendo, voy a mover toda una nube de puntos nueva hasta que coincida con la antigua, con el L antiguo. El láser antiguo lo estoy comparando con el láser nuevo. Y ese desplazamiento que tuve que hacer, o esa discrepancia, es el desplazamiento que hizo el robot. Entonces, esa es una de las características del método, que el método me permitiría saber cuánto avanzó el robot y al mismo tiempo saber dónde está el robot con respecto al mapa, al menos relativamente, sin tener que usar la medición de los sensores como los encoders que están en las ruedas o un GPS. De hecho, podría tratar de navegar haciendo eso sin usar un GPS, comparando mediciones entre una iteración y otra. Ahora, para que esto funcione bien, se necesita asociar correctamente los puntos, y ahí es donde está el problema práctico real, porque aquí estamos como en un mundo ideal de que soy capaz de tomar una nube y asociarla con la otra, pero el problema es que estas nubes en realidad son un poco ruidosas, no son nubes perfectas donde se vuelve a repetir el mismo patrón o la misma forma de manera idéntica, pero trasladada.
se repite en general, más o menos de la misma forma, pero con ruido. Entonces eso hace que el calce no sea perfecto y por lo tanto mi estimación de desplazamiento no es del todo perfecta. Ahora, si estoy haciendo la correlación contra el mapa podría ser perfecto o no perfecto, pero una medida básica, tanto en el caso de hacer comparación entre mediciones, entre scans, no sé si hacer un scan matching o un map matching, es que yo calculo la diferencia o la correlación. Esta es la función de correlación. Si recuerdan, la correlación entre dos variables x, y, entonces la sumatoria, esto es como una varianza, pero es la covarianza cruzada, ¿no es cierto?, entre x barra menos y barra, todo esto dividido por el sigma de x por el sigma de y. Pero ¿qué cosa es el sigma de x? Es la varianza al cuadrado, o sea, es la varianza que es el sigma al cuadrado, raíz de todo esto. Por eso está escrito de esta manera. Yo puedo tomar las desviaciones al cuadrado, sumadas, que son la varianza. Claro, aquí esto debería estar partido por n, ¿cierto? Y aquí también, pero aquí también hay un factor 1 partido por la cantidad de datos y al final se cancelan y por eso queda así. Entonces, el punto es que estoy comparando las mediciones que estoy poniendo en mi mapa local con el mapa global, o las mediciones que tengo en una nube de puntos de un scan con la medición en la otra nube de puntos, y puedo encontrar un nivel de correlación. Y ese es un número que va a estar entre -1 y 1, porque la correlación tiene valores que están entre -1 y 1. Entonces, uno podría interpretar que esa correlación es la probabilidad de estar en el lugar correcto. Entonces, si mi correlación fuese perfecta porque todos los puntos coinciden, ρ va a dar igual a 1. Entonces quiere decir que la probabilidad de haber medido lo que medí es 1. Y si los puntos están con mucho ruido o están bastante desplazados de manera relativa, eso va a ir bajando hasta llegar a 0. En principio no deberían ocurrir los casos negativos. Entonces, pero no hay probabilidades negativas. Entonces, esto es como una especie de pseudo función de distribución donde estamos reemplazando la probabilidad de medir z de t dado x de t por la probabilidad de observar un mapa local, ¿ya? Porque cuando armamos un mapa local lo estamos armando a partir de los datos que están en el sensor. Y en realidad el mapa local es la medición, z. Entonces estamos reemplazando la probabilidad de medir z dado la posición y el mapa con la probabilidad de medir un mapa local dado el mapa global. Eso es cuando se hace el map matching. El algoritmo, como pueden ver, es muy simple. Ya solamente hay que comparar puntos con puntos. Entonces, tiene una ventaja que es similar a la de los mapas de verosimilitud, pero no entrega probabilidades probablemente tan suaves como el de los mapas de verosimilitud. Ahora, uno podría suavizarlas aplicando la convolución con un kernel gaussiano, cuando uno hace el matching contra un mapa. En un mapa, normalmente, si uno tiene un mapa determinístico, normalmente uno va a tener píxeles que están ocupados y uno los marca con un 1, ¿cierto? Ahí hay una pared. El resto está en 0 y uno dice está vacío. Pero si yo hago la convolución con una gaussiana de este mapa, entonces voy a tener zonas grises. O sea, esto podría ser una zona bien marcada, pero al hacer la convolución de una función delta de Dirac con una gaussiana, sale una gaussiana. Entonces, en realidad es como que yo estoy difuminando la pared, o la estoy borneando. Los que han hecho procesamientos de imágenes saben qué le pasa a una imagen cuando uno convoluciona contra una gaussiana, que es un filtro pasado. Entonces, en el fondo, tengo una zona de pared bien marcada y zonas que están un poco en gris. O sea, si uno hace un corte de la pared en esta dirección, uno vería que las intensidades van desde 0, van subiendo hasta un máximo y después van decayendo. Entonces, ¿por qué difuminar o borronear el mapa un poco? Porque como las mediciones tienen ruido y puede que no caigan de manera exacta en la pared, como decíamos, cuando estamos calculando la correlación, estamos calculando la correlación contra puntos que están en el mapa. Entonces el mapa sería como binario, ¿no es cierto? Si no hago este borroneo con la gaussiana, sería 0 o 1. ¿Está desocupado o está ocupado?
Entonces cuando comparo un punto contra 0, o lo comparo contra 1, la función se pega un salto discreto bastante notorio. En cambio, si yo voy rellenando los píxeles con valores a medida que se aproximan al lugar real de la pared, van aumentando, entonces estoy comparando mediciones que están erróneas con algo que no está en 0, sino con algo que tiene un valor en una cierta escala de índice. Y eso va haciendo que este puntaje de correlación no salte abruptamente. A eso es lo que se refiere con suavizar un poco el mapa. Y puede ayudar en la práctica, digamos, para que el algoritmo, porque recuerden que esta probabilidad uno la está usando en el algoritmo del filtro de partículas o en el filtro discreto de Bayes. Entonces, cuando yo le pongo números a esto que saltan, que se pegan un salto, el algoritmo también empieza a pegar saltos en su estimación del estado más probable. Y uno quiere que el algoritmo evolucione, entregando nuevas estimaciones, pero que esa evolución sea, ojalá suave y no errática, porque los saltos generan un comportamiento que puede ser un poco inestable o más errático. Por eso es que uno quiere transiciones más suaves o graduales. Una ventaja que tienen es que el método, en este caso, considera de manera explícita el espacio vacío, asignándole como un cierto puntaje que está asociado al cálculo, ¿no es cierto? Uno podría interpretar la correlación como un puntaje de cuánto calza una medición con el mapa o una medición contra otra medición. Entonces, ese mismo factor de correlación es como un puntaje de qué tan ocupado está el lugar. Si yo tuviese el caso ideal donde mido exactamente los lugares que están ocupados, la correlación, decíamos, daría 1, ¿no? Y podría decir, bueno, es que tengo certeza absoluta de que ese lugar está ocupado. Si me da un valor de correlación entre 0 y 1, entonces puede ser que mis mediciones hayan caído cerca de la pared, por aquí, ¿no? Entonces estoy como en el área gris. Digo, sí, puedo estar cerca de la pared, puede que ese lugar tenga algo, puede que sea un error de mi sensor que midió como que había algo antes, pero estoy en una zona de transición, por lo tanto, no voy a decir que está desocupado, pero tampoco voy a decir que está totalmente ocupado. Y lo etiqueto, digamos, con un valor que es proporcional a la correlación que obtuve. Y a medida que voy tomando nuevas mediciones, puedo ir actualizando esos valores que estaban en gris, que pueden ir volviendo desocupados, ponerlos en blanco o etiquetarlos, ponerles una marca y decir aquí está en negro, esto quiere decir que está ocupado. Y entonces uno puede ir refinando a medida que uno va iterando. ¿Cuál es una desventaja de este método? Que ocurre un fenómeno que le dicen el fenómeno de ver a través de las paredes. Porque en este método no se ha hecho ninguna evaluación de ray tracing o ray casting, ¿no es cierto? Viendo si es que el rayo realmente, como yo estoy poniendo una nube de puntos sobre un mapa, y les decía, yo puedo correlacionar las mediciones con una esquina o con otra, en realidad estoy haciendo algo que en la práctica es imposible, porque el robot no puede ver cosas que están adentro de otra habitación. Si bien matemáticamente yo puedo tomar la nube de puntos y moverla, ¿no es cierto? Rotarla, trasladarla, en el mundo físico esa nube de puntos corresponde a una esquina real y no a otras. Este efecto de moverla y pasear la nube de puntos sobre el mapa y estar mirando una cosa que está en otra habitación es como decir que uno tuviese visión de rayos X. Y ese efecto es una desventaja del método porque puede llevar a pensar que estoy en una habitación donde en realidad no estoy. Y entonces, esa es una falencia o desventaja. Tampoco tiene una interpretación física directa. Si bien uno puede decir que la correlación corresponde a una distancia cuadrática que está normalizada, no es como el sensor está midiendo. El sensor está midiendo, el láser está midiendo en términos de distancia en una cierta dirección. No está midiendo en términos de correlación o de distancia cuadrática normalizada. Por último, están los métodos que están basados en características. ¿Y a qué se refiere con características? A que en vez de buscar comparaciones de las mediciones crudas del sensor, en este caso del láser, nosotros podemos decir, voy a medir la nube de puntos en distancia, ya sea con mapas de correlación, con un scan matching haciendo correlación, o haciendo un mapa de verosimilitud, o el modelo del Beam Rangefinder, que era el que vimos la clase pasada. En esos tres casos estamos usando la información como de bajo nivel de lo que me entrega el sensor láser, que son distancias y direcciones. Podemos hacer un procesamiento más, un procesamiento menos, pero estamos trabajando con el dato crudo.
Ahora, uno podría tomar esos datos y hacer un procesamiento como de mayor nivel y tratar de identificar objetos. Con el láser 2D es bastante difícil, porque uno solamente está viendo una línea de puntos. Entonces, a lo más uno ve como paredes, contornos, y si uno, o sea, estuviese en un lugar que visto desde arriba tiene una puerta acá, está abierta, aquí hay una maceta, eh, y un escritorio, que tiene 4 patas, eh, y el robot está parado en algún lugar como por acá, empieza a escanear, etcétera. Estos los rayos. Lo que uno vería en los datos es una nube de puntos que es... Aquí la nube es así porque de hecho puede que se dispare hasta infinito, ¿no? La dibujé así. Aquí de hecho no hay una pared, podría haber tenido mediciones que están por allá. De hecho sería más algo así. El robot va a ver eso, va a ver que hay rayos que se pasan a través de la puerta y se van hasta donde le da el rango. No sabe si eso es una puerta o es un pasillo, pero hay un hoyo ahí. Después sigue midiendo, y después aquí va a haber una especie de semicírculo, que es la maceta, pero no sabe que la maceta es redonda, solamente ve una cara. La otra parte está oculta al sensor. Y después ve unos palos, unos puntos ahí, que son las patas del escritorio, pero uno podría tratar de aplicar segmentación por líneas. Es decir, bueno, aquí, si yo tengo una distancia entre líneas y una discontinuidad de este tipo, entonces hay una puerta. Eso significaría extraer una característica, es decir, que cada vez que yo encuentre una separación de 2 segmentos que son rectos, hay una puerta. Pero, ¿será siempre así? ¿Será eso verdad siempre? ¿O realmente hay un pasillo que es diagonal? Podría ocurrir. Puede ser raro que haya una construcción con un pasillo diagonal, pero podría haber. Y aquí, esto no sé qué es. Podría ser una columna, esto sólida, con un espacio para darme la vuelta por detrás, o podría ser una maceta que está contra la pared, pero no estoy viendo la pared. Entonces también podría tratar de inferir a partir de esos puntos. Hacerlo con datos que están en 2D es muy difícil. Existen hoy en día escáneres 3D, donde yo puedo hacer una nube de puntos de la pared, ¿no? Y poder tratar de reconstruir y saber, aquí hay una maceta, porque tengo una especie de jarrón o algo así. Entonces, existen enfoques que usan láseres 3D para tratar de identificar objetos dentro de la escena, y esos son problemas más de object recognition. Pero una vez que reconozco los objetos, yo podría decir, esta escena tiene un jarrón, tiene un escritorio, tiene un sofá, no sé, por lo tanto, estoy en el living. O entro a otro lugar y digo, aquí veo, no sé, un mueble de otro tipo, estoy en una cocina, estoy en un comedor, etc. A eso se llama a eso se refiere con extraer características, de los datos crudos. Lo mismo podría uno hacerlo con imágenes. Tengo una medición, tengo una foto, y en la foto busco objetos. Digo, aquí hay un cuadro, una ventana, esto puede ser una sala, o veo que hay una tele, puede ser el living, no sé. Pero el robot entonces, en vez de ubicarse geométricamente, eh, como en los casos anteriores, se está ubicando con respecto a landmarks, a cosas que están en la escena, que caracterizan la escena. Es como una descripción de más alto nivel. Si uno entra a un lugar y uno ve los objetos, uno dice, este lugar es una oficina, porque uno no va a encontrar un lavamanos o un water, un WC, en una oficina. Si entro a un lugar y veo un lavamanos, este lugar debe ser un baño. Eh, Más allá de que en la puerta pueda que haya un letrero que dice baño. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay ventajas en usar estos métodos y desventajas. Probablemente el primer problema que surge es si soy capaz siempre de extraer características correctamente. Por el momento vamos a explicar el método asumiendo que podemos generar las características y que no hay ningún problema. Pero además hay otro problema que tiene que ver con el hecho de que es un problema y una ventaja. Por el lado de la ventaja está el hecho de que un láser 3D genera nubes de puntos que son gigantes. Y si yo hago un preprocesamiento de los datos, podría reducir esa nube de puntos a objetos. Y como les decía, yo podría decir, miren, aquí en este lugar hay un jarrón, un sofá y una tele, por lo tanto el lugar es un living. Y en mi listado de objetos solamente tengo que llevar la cuenta de 3 cosas: jarrón, tele, sofá. Entonces reduzco la dimensionalidad de una nube de puntos gigantes a un listado de 3 nombres. Y después entro a otra zona y en esa zona yo identifico
cocina, refrigerador, por lo tanto es la cocina. Entonces se reduce la dimensionalidad de los datos, lo cual permite que la parte de identificación y navegación sea más rápida, siempre asumiendo de que los puedo extraer. Entonces, la dimensión, como dice acá, la dimensión de los datos transformados, porque esta función extractor de características es la función f, me extrae, aquí esto es un vector que contiene y va a decir sala, va a decir, perdón, va a decir tele, sofá, y va a decir algo más, no sé, un cuadro, o no sé qué hay en el lugar. Entonces, yo estoy pasando de una nube de puntos que puede tener dimensión r a la 1.000.000 de puntos, a algo que tiene dimensión 3. La dimensión de esto es mucho más pequeña que la dimensión. Entonces se reduce el costo computacional. Entonces, características, cuando uno está haciendo mediciones de distancia, uno puede transformar las distancias, como decía, en paredes, esquinas, mínimos locales. Si estoy usando imágenes, puedo extraer bordes, texturas, formas, colores. Esas son características del lugar. Podría caracterizar. Si es que tengo un recinto que tiene habitaciones que están pintadas de distinto color, podría incluso no hacer reconocimiento de patrones o de formas, objetos, sino que simplemente basarme en el color de la habitación para decir, esta es la habitación, tanto. Y después hay mediciones que son de lugares donde yo puedo obtener información como promedio de el tamaño de pasillos, intersecciones, troncos de árboles, si es que estoy en el mundo exterior, y hacer reconocimiento de letreros, señales de tránsito, para tratar de identificar si estoy en una cierta calle o en otro lugar. Entonces, estas firmas, uno podría decir que este vector de características es la firma del lugar. Yo la puedo guardar en vectores de firma. Y puedo tener estos f que tienen parámetros r, phi, s. Este r, phi, s podrían ser cualquier cosa. Elementos que son independientes entre sí. Una característica es que en cada recinto al cual uno entra, uno encuentra cosas que pueden no estar en las otras habitaciones, por lo tanto la cantidad de objetos que uno recolecta es variable. Por eso aquí hay un asterisco y dice, bueno, la lista de objetos que están en el lugar no siempre es la misma cantidad. No podemos definirla a priori. Pero además podríamos asignar a cada objeto, el objeto puede tener una firma. Yo podría decir, voy a describir objetos de la escena en términos de alto, ancho y color. Ya, esa es la firma de los objetos. Entonces, el refrigerador tiene un alto, un ancho y un color, la tele tiene un alto, un ancho y un color, etc. Pero además puedo definir dentro de la habitación, ¿no es cierto? Si esta es una habitación, y aquí está el robot, aquí está el sofá, aquí hay una tele, yo podría decir, esta tele está en un lugar con un ángulo phi y a una distancia r, r1, phi1, y tengo un sofá que está a una distancia r2 y con un ángulo phi2. Entonces, además de la firma, en los vectores es conveniente poner en qué lugar los estoy viendo. Si es que puedo, a través de los sensores, ¿no es cierto? Si estoy usando una sola cámara, a veces con una sola cámara es imposible medir distancia. Si tuviese dos cámaras, puedo hacer estereoscopía y puedo inferir distancia. Pero lo ideal sería poder guardar la ubicación de los objetos relativa al robot, más la característica que distingue ese objeto. O sea, ¿por qué digo que eso es tele y no es sofá? Porque es de color negro, porque es de un cierto alto o un ancho. Y después puedo asumir que los objetos son independientes entre sí, que es verdad, en una escena la tele no tiene que estar, no tiene por qué estar al lado, exactamente al lado del sofá, podría estar enfrente al sofá, de lado al sofá, entonces hay independencia entre los objetos. Y por lo tanto el ruido también es independiente, o sea, el error de ver a qué distancia está la tele es totalmente independiente del error de ver a qué distancia está este sofá. Entonces yo puedo decir que la probabilidad de medir algo es la probabilidad del vector de características conjuntas de la escena, y estoy poniendo todos los objetos que encontré en la escena, dado el lugar, dado mi mapa. Pero yo además esto lo puedo, como este vector es el vector f1, f2, etc., esto lo puedo escribir como la probabilidad de f1 dado x y el mapa por la probabilidad del objeto 2 dado x y el mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay una multiplicatoria acá. ¿De qué cosa? De la probabilidad del objeto i, que tiene ubicación r, phi,
en coordenadas polares y firma S sub I, S supra I, grado X en mapa. Entonces, la manera de describir la función de densidad de probabilidades conjuntas de la medición dada la posición es bastante simple. Muchos algoritmos, como dice ahí, no van a usar la firma, el S, lo cual puede complicar la asociación de datos, porque si yo me desplazo dentro del lugar, yo podría decir, siempre me voy moviendo relativo al televisor o al sofá y voy viendo esos objetos si es que yo voy registrando la firma. Cuando no se registra la firma se vuelve mucho más difícil inferir ese desplazamiento. Los algoritmos que se presentarán incluyen la parte de la firma, porque es una cosa valiosa, pero uno puede encontrar en la literatura algoritmos, como les digo, que no la usan. La motivación está en reducir el número de cálculos. También esto es relativo porque puede que parte de la carga se traspase al extractor de características. Entonces, puede que el filtro aquí, tratando de estimar cuál es la posición del robot dado el entorno, se simplifique, pero hay otra etapa que puede ser computacionalmente compleja, que es la de extracción de características. Y aquí un punto importante es que yo estoy reduciendo la dimensión de los datos originales, traspasando de la dimensión de z a f de z. ¿Cierto? Entonces, aquí hay una cosa importante porque no es lo mismo siempre decir que la probabilidad del estado del robot dado la medición original es igual a la probabilidad del estado dada la transformación de la medición original. O sea, puede que mi transformación esté perdiendo datos, entonces, pero vamos a asumir que no estamos perdiendo nada, que estamos representando con los datos que tenemos los elementos importantes y por lo tanto la probabilidad de estar en un lugar dado. Las características observadas, los landmarks, es la misma que si estuviésemos usando los datos originales. Como les digo, eso no siempre es verdad. Puede que el extractor de características no detecte algunos objetos que están en la escena porque no los reconoce, y entonces llegue a una conclusión equivocada. Entonces, bueno, deberíamos desarrollar ahora el modelo en base a la variable auxiliar de correspondencia, tal como este C es parecido a la correspondencia del hit, short, max o rand que usábamos en otro caso, pero ahora la correspondencia no es para estos fenómenos, sino es correspondencia de un objeto que observamos en la medición, en términos de características. Nosotros decimos florero, aquí puede haber un florero, medimos, procesamos los datos, extraemos características y decimos, sí, esto parece que es florero y no es un cuadro, o no es una tele, o no es un sofá. Entonces, hay una variable que es de asociación de características con objetos. Entonces, si nosotros tenemos etiquetados las características, la probabilidad es muy fácil de calcular, porque nosotros podríamos decir, voy a tomar la posición del objeto, aquí está el objeto llevado a coordenadas cartesianas, ¿cierto? Nosotros decíamos los objetos están caracterizados con coordenadas polares R y φ, pero ese R y φ lo podemos convertir a cartesianas y puedo decir, ya, ok, yo sé que en este mapa del recinto que me dieron hay un florero en tal ubicación, M del mapa, y yo vi un florero en esta otra ubicación. Por lo tanto, estoy calculando acá como la distancia al florero, entre el florero que estoy mirando y el florero que está registrado en el mapa, por poner un objeto. Eso lo hago con todos los objetos que hay en el mapa. Y hay una tele, bueno, ¿cuál es la distancia entre la tele que estoy mirando y la distancia que está en el mapa? Y también hago la distancia en términos de ángulo, ¿cierto? Estoy viendo una tele o un objeto en tal dirección, en tal ángulo con respecto a la dirección del robot, cuando mi mapa aparece en esta otra dirección. ¿Coincide o no coincide? Entonces, en base a esa discrepancia, yo puedo formular la probabilidad conjunta como la multiplicación de la probabilidad de coincidencia en rango, en distancia, la coincidencia en desviación angular y la coincidencia en firma. Yo digo, la tele tiene una cierta firma, decíamos la firma era alto, ancho y color. Entonces, si el alto, ancho coinciden bastante bien y el color, lo más probable es que sea la tele. Podría tener otro objeto que tiene el mismo alto y ancho y es un cuadro. El color es distinto. Entonces voy a decir, no estoy tan seguro si eso es la tele. Lo asocié con tele, pero la probabilidad va a achicarse un poco, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad, aquí va a aparecer un número más pequeño, la probabilidad resultante Q va a ser también un poquito
más baja. Y de esa manera le puedo asociar una probabilidad a cada elemento del mapa, y después los puedo combinar multiplicándolos entre sí, las probabilidades de cada uno, para obtener la probabilidad conjunta, de que la escena corresponda al lugar de ubicación. Eso lo terminamos de ver en la próxima clase, estamos un poco pasados de la hora, pero solamente, digamos, comentar de que el algoritmo es también bastante simple de implementar. La dificultad, como les decía, está en el lado de generar las características correctas. Y esa es la parte difícil, ¿no? Profe, ¿y si se quita, por ejemplo, un elemento que estaba en el mapa? O sea, por ejemplo, no sé, se rompe la maceta y se la quita, pero el resto del mapa continúa igual. Eh, Entonces, ahí, claro, ahí solamente vas a tener el aporte de los objetos que están presentes. Y hay una tele y un sofá, entonces vas a calcular la probabilidad en base a esos dos objetos. Si tú agregas un objeto y logras detectar que está la maceta, y la detección fue buena, o sea, esa detección fue probabilidad igual a 1, te va ayudando a no reducir la probabilidad. Si en cambio tienes solamente el sofá que lo detectaste con probabilidad 0,5, no estoy tan seguro que sea el sofá, parece que hay un sofá ahí. Y después detecté la tele y la veo con probabilidad, no sé, supongamos que también con 0,5. Al multiplicar esas dos probabilidades, ¿no es cierto? Porque la probabilidad de que esté en el living va a ser la probabilidad de ver la tele y ver el sofá, te va a dar 0,25. Eh, pero si además agrego la maceta, eh, también voy a tener un factor que va a multiplicar, y si ese factor es más grande, o sea, podría tener una maceta que la estoy reconociendo mal o la estoy viendo mal y tiene valor 0,1, me va a achicar mucho más la probabilidad. Entonces, una característica que tiene este enfoque es que el número de objetos en la escena es variable. Efectivamente hay un problema de asociación de datos, por eso aquí el algoritmo dice, en ambos casos dice known correspondence, que es correspondencias conocidas. O sea, de alguna manera, todo lo que yo logro segmentar y extraer, lo logro relacionar a un objeto que está en mi mapa. Y aquellas cosas que no las logro, las descuento, no las considero. Pero efectivamente en la práctica, como les decía, hay objetos que yo los puedo estar etiquetando como de una... O sea, podría tener un cuadro donde aparece la foto de alguien, o un póster, aparece la foto de alguien, y muchas veces los algoritmos de reconocimiento de personas o de peatones no son capaces de distinguir si lo que están viendo es una foto o es una persona real. O sea, es una manera de engañarlo. Eh, entonces yo podría etiquetar el cuadro que tiene, o el póster que tiene una persona como persona, y en realidad lo debería haber etiquetado como póster. A menos de que tenga un escáner 3D para sacarle el volumen. Si estoy usando solamente una cámara, eh, la firma de ese objeto va a decirme, mira, aquí hay una cosa que tiene un alto, un ancho que coincide con el alto ancho de las personas, el color es el color de las personas, que típicamente son colores, no sé, de tono de piel beige, café, no sé, etc. Y por lo tanto, no tengo más información y lo etiqueto incorrectamente. Pero si tuviese un escáner láser, además, podría sacar el volumen 3D y decir, mira, aquí parece que hay una persona por temas de razón de aspecto alto ancho, de color, pero por volumen lo veo plano, así que esto no puede ser persona, podría ser un cuadro de una persona. Entonces, si tú tienes más sensores, puedes hacer vectores de características que son más grandes, que tienen, uno podría decir, una firma más rica en el sentido de que hay más descriptores, no es solamente alto, ancho y color, sino que es alto, ancho y volumen o mapa de profundidad, o variabilidad del volumen. Y entonces, al tener más elementos, uno puede mejorar las probabilidades de asociar correctamente el objeto con lo que es. Si hay errores de asociación, en realidad eh, va a haber un error en la estimación, porque ocurre esto. O sea, que en el fondo aparece que la probabilidad que estamos calculando no es solamente la probabilidad de, normalmente nosotros creamos la probabilidad de x dado z y el mapa, ¿sí? Pero aquí el z nosotros en realidad lo despedazamos o lo dividimos en dos factores, la característica y el hecho de que nosotros asociamos esa característica a un objeto.
Entonces, en realidad estamos calculando la probabilidad de X dado la medición o la característica extraída a partir de las mediciones y la sucesión que hicimos de esas mediciones. Y aquí nos podríamos estar equivocando en este segundo elemento. Pero eso, vamos a ver esto un poco más en detalle en la próxima clase. Con eso, digamos, terminamos los modelos de muestreo basado en landmarks.